Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos la primera parte del capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, nos presentamos ante tu presencia para agradecerte tus múltiples y maravillosas bendiciones. Que al abrir tu palabra el mensaje pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón y transformar nuestra vida. Por eso hoy pedimos la dirección de tu Espíritu, que nos guíe en el estudio de este mensaje importante del Evangelio según San Lucas. Gracias por estar con nosotros, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. El proceso en contra de Jesús se fue desarrollando de tal manera que se hacía notorio el odio que sentían los sacerdotes y los principales del Sanedrín por el Salvador. Buscaron acusarle, pero no encontraron una razón de peso que justificara un juicio contra él, hasta que de alguna manera le hicieron confesar que era el Hijo de Dios y entonces lo acusaron de blasfemia y como tal debía ser condenado a muerte. Pero realmente no había un justificativo claro para tal sentencia. Además, que por sí solos no podían condenar un reo, sino por autorización del procurador romano. Así que ahora debían traerlo ante Pilato y debían justificar que realmente este hombre era digno de muerte. Pero aún este procurador no podía tener una idea clara para condenar a Jesús. Este es el tema del capítulo 23 de Lucas, cuando la sentencia de muerte se hace efectiva. La primera sección es cuando Jesús es llevado ante el tribunal de Pilato, versículos 1 al 5. Veamos la narración. Comencemos con los versículos 1 y 2. Levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Legalmente el Sanedrín no podía sentenciar a un preso a muerte, así que fueron ante Pilato, pero allí tenían que presentar una acusación que se considerara una amenaza para Roma o para la estabilidad de la región. El crimen por el cual es condenado Jesús muestra la malignidad de estos hombres. Ante el Sanedrín, él fue acusado de blasfemia, pero ante Pilato, esta acusación ni se menciona, porque sabían que éste no tenía ninguna justificación ante él. Entonces debían llevar sus señalamientos a lo político para que Pilato pudiese condenarlo a muerte. Fueron 3 las acusaciones contra Jesús. La primera es que pervierte a la nación. Es una acusación de ser un agitador o revolucionario. Jesús todo su ministerio se había cuidado mucho para evitar que hubiese alguna base para esta acusación. Cuando, después de la multiplicación de los panes y los peces, la gente deseaba proclamarlo rey y Jesús simplemente ordenó a sus discípulos tomar la barca e ir a otro lado. Sin embargo, ante Pilato, los sacerdotes buscaban algo con que acusar a Jesús y tomando los falsos conceptos del Mesías, aprovechan para acusarle. La segunda acusación es: prohíbe dar tributo al César. 3 días antes, en las afueras del templo, habían enviado espías para preguntarles si debían o no pagar tributo al César. Pero Jesús respondió sabiamente, de tal manera que allí no pudieron encontrar nada para acusarle. Pero en el tribunal de Pilato le acusan de sedición y de llevar a la gente a la desobediencia. La tercera y última acusación contra Jesús es: él mismo se declara el Cristo, es decir, un rey. Jesús jamás había hecho semejante afirmación. Sin embargo, pensaban que en la entrada triunfal de Jerusalén, apenas 5 días antes, acontecimiento que todos los judíos tomaron como el equivalente de una declaración de que Jesús pretendía tomar el trono de David. Pero tales acusaciones, con testigos falsos, no tenían ningún fundamento
para dictar una sentencia de muerte. Sigamos leyendo los versículos 3 y 4. Entonces Pilato preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pilato no encontraba sentido en lo que decían los sacerdotes a lo que estaba viendo delante de él. El porte de Jesús, sus ademanes, su compostura no era la de un criminal corriente, no era un hombre que maldecía, este era un reo completamente diferente. Por eso le interroga si era el rey de los judíos y que Jesús le dice que era algo que estaban diciendo de él, no que Jesús mismo lo hubiera afirmado. Por eso Pilato se da cuenta que este reo era acusado por otra cuestión, pero no por violar la ley. Y dice: no hallo nada en qué acusar a este hombre. Elena de White comenta este momento de la siguiente manera: Pilato discernió sus propósitos. No creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que era un tenebroso complot, había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Volviéndose a Jesús preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? El Salvador contestó: Tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. Libro El deseo de todas las gentes, página 674. Así que Pilato no encontró nada con qué acusarle. Sigamos leyendo el versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Es decir, ellos insistían ante Pilato que accediera a sus demandas. Entonces lo vuelven a acusar ahora de alborotador, de una persona que estaba llevando el pueblo en contra del gobierno actual. Esta acusación era por supuesto muy exacta, pero Jesús no alborotaba al pueblo de la manera en que los judíos querían que Pilato lo entendiera. En las últimas semanas, especialmente desde la resurrección de Lázaro, la opinión popular se había volcado cada vez más en favor de Jesús. Los sacerdotes y los dirigentes judíos ya habían tenido que admitir contra su voluntad que todo el mundo se iba tras él. En ese sentido, la simpatía del pueblo se había ido tras él, pero no porque Jesús estuviera agitando las masas. Pero además, Lucas registra con intención cómo veían los sacerdotes la extensión del evangelio. Judea, que incluía toda la Palestina, Galilea, lugar donde Jesús tuvo más éxito, y ahora hasta aquí, viendo cómo los últimos días del ministerio de Jesús había tenido tanto éxito en Jerusalén que ellos pensaban que iba a ser mejor que el de Galilea. Por eso el apuro de impedir su expansión. Ahora entonces, en el capítulo 23 de Lucas, viene la segunda fase de este juicio político. Jesús es enviado a Herodes. Esta es la sección que va del versículo 6 hasta el 12. Comencemos leyendo los versículos 6 y 7. Entonces Pilato, cuando oyó decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Solo Lucas registra este episodio del juicio de Jesús. La parte de más éxito y más impresionante del ministerio de Cristo había tenido lugar en Galilea. Jesús había nacido en Belén, pero se había criado en Galilea y casi toda su vida la había pasado allí. Es interesante este episodio porque Pilato había manifestado que no encontraba ninguna razón para condenar a Jesús a muerte, pero también temía enojar a los judíos, que durante los años en que Pilato era procurador en Judea, la relación con los dirigentes judíos no era muy grata. Temía que al volverlos a enojar pondría en riesgo su permanencia en el cargo. Sabía que la condenación a Jesús era producto de la maldad de ellos, pero pensó salir de esa encrucijada enviándolo a Herodes, que en ese momento, por la fiesta de los judíos, venía a Jerusalén. Elena de White nos pone en contexto al describir lo siguiente. En este momento Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús.
Sabía que los judíos le habían acusado por odio y prejuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuese libertado inmediatamente, pero Pilato temió la maldad de la voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto y temía afrontarlo. Cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de esa provincia, Herodes, que estaba entonces en Jerusalén. Haciendo esto, Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio. También pensó que era una buena oportunidad de acabar con una antigua rencilla entre él y Herodes, y así resultó. Los dos magistrados se hicieron amigos con motivo del juicio del Salvador. Libro El deseado de todas las gentes, página 676. De esta manera Pilato pensaba alejarse del problema y quedar bien con todos. Su cobardía y deseo de poder le impidió ponerse del lado del inocente. Leamos los versículos 8 y 9. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero él nada respondió. Este relato es interesante porque habla de lo que sentía Herodes de ver a Jesús. Sintió alegría porque hace tiempo que deseaba verle. Recordemos que Juan el Bautista denunció su unión ilícita con la esposa de su hermano. Vivía en abierto adulterio. Debido a esto, Herodes mandó a matar al Bautista. Pero al escuchar de los milagros de Jesús, un temor le invadió pensando que Jesús era Juan el Bautista. Leamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es el Elías, y otros: es un profeta, como los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Él había intentado en varias oportunidades tener una entrevista con Jesús. Ahora lo tiene allí, al frente. Ahora veo a quien los rehenes judíos buscaban condenar a muerte. Mucha curiosidad sentía por Jesús. Mandó a quitarle las cadenas, le hizo varias preguntas y hasta le prometió liberarle si hacía algún milagro de los que había oído que hacía. Miren el siguiente comentario. Un gran grupo de sacerdotes y ancianos había acompañado a Cristo hasta Herodes. Y cuando el Salvador fue llevado adentro, estos dignatarios, hablando todos con agitación, presentaron con instancia sus acusaciones contra él. Pero Herodes prestó poca atención a sus cargos. Les ordenó que guardasen silencio, deseoso de tener una oportunidad de interrogar a Cristo. Ordenó que le sacasen los hierros, al mismo tiempo que acusaba a sus enemigos de haberle maltratado. Mirando compasivamente el rostro sereno del Redentor del mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y envidia. Libro deseado de todas las gentes, página 677. Herodes manda a traer unos enfermos y paralíticos para que Jesús los sanara con la promesa que si hacía alguna de estas señales le iba a liberar. Lo que más temían los sacerdotes era la manifestación del poder de Jesús. Había resucitado muertos, sanado a los enfermos, hecho caminar a los cojos, dio vista a los ciegos, y aún así no quisieron creer. Pero ahora no iba a ser un milagro por dos razones. Número uno, su obra no era para satisfacer la curiosidad de las personas. Y en segundo lugar, Jesús no iba a hacer un milagro para librarse de la condenación. Iba a enfrentar esta lucha como todo hombre debía hacerlo. Elena de White dice: la misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio. Pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Libro El deseo de todas las gentes, página 678. La Escritura dice que ante el interrogatorio y al solicitarle
Herodes que hiciera milagros, Jesús guardó silencio. El corazón endurecido de Herodes había rechazado la voz de Dios. Ya no había nada que hacer ante una persona que no quería oír. Jesús reprendió el pecado de Herodes guardando silencio, como si no oyera nada. Cristo podía haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del empedernecido rey y haberle llenado de temor y temblor, presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su suerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decirle la majestad del cielo. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente no tenían mirada que conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía necesidad de un salvador. Herodes había llegado al punto sin retorno. Había cerrado sus oídos, su corazón a la influencia del Espíritu Santo. Había cometido el pecado imperdonable, que es el pecado de rechazar el llamado constante y permanente del Espíritu Santo. Sigamos leyendo Lucas capítulo 23, los versículos 10 al 12, que es nuestro texto de estudio. Dice: estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y se burló de él, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y aquel día Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Herodes se airó al ver que Jesús no le respondía, ni tampoco hacía las cosas que le ordenaba. Entonces ahora pasa al otro extremo, el de burlarse de Jesús e insultarle. Elena de White describe así la actitud de Herodes. La pasión ensombreció el rostro de Herodes. Volviéndose hacia la multitud, denunció airadamente a Jesús como impostor. Entonces dijo a Cristo: si no quieres dar prueba de tu acerto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que mereces. Si eres el Hijo de Dios, sálvate haciendo un milagro. Libro El deseo de todas las gentes, página 679. Herodes y Pilato habían entendido que Jesús fue entregado por la malignidad de los sacerdotes. No encontraban una razón digna para condenar a Jesús. Sin embargo, el silencio de Jesús hizo que Herodes sintiera que se menospreciaba su autoridad, y entonces menospreció a Jesús. La turba que estaba presente se abalanzó contra Jesús y como un acto de desprecio le puso un manto esplendoroso y burlándose del maestro le ofendía. Pero en ese momento, al contemplar a Jesús vestido de ese manto real y la gente postrándose en burla, algo se dio cuenta el endurecido rey. Realmente el que estaba delante de él no era cualquier hombre. Sintió la impresión que algún día los hombres se postrarán ante él como rey del universo. Entonces no se sintió capaz de ratificar la condenación contra Jesús, por eso le volvió a enviar a Pilato. Y por alguna razón, este acto hizo que las diferencias entre Herodes y Pilato fueran pasadas por alto y se hicieron amigos. En la siguiente sección del capítulo 23 de Lucas podemos leer los versículos 13 al 25, donde Jesús es sentenciado a muerte. Leamos los versículos 13 al 16. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que le soltaré después de castigarlo. Pilato estaba desencantado por el hecho de que los dignatarios judíos volvían a traerle a Jesús.
Entonces comienza Pilato a tomar una posición vacilante que lo haría responsable de la muerte de Jesús. Pilato reconoce que Jesús no es digno de muerte. La justicia clama por liberación. Si Jesús hubiera muerto sin la orden de Pilato, la responsabilidad caería sobre los dirigentes judíos. En violación al decreto del procurador, Pilato se había mostrado consecuente con sus convicciones. Jesús no es digno de muerte. Ni siquiera Herodes encontró algo en su contra. Y entonces viene el error cuando dice: le castigaré y le soltaré. Si Jesús no es culpable, ¿por qué lo iba a someter al castigo? Lo hacía para congraciarse con la turba. Y fue ahí, en su vacilación, en su posición débil, que los sacerdotes se aprovecharon y lo acosaron hasta llevarlo a cometer el error más terrible de su vida. Jesús no debía ser castigado porque era inocente de las acusaciones. Pilato debió dar la orden de soltarlo inmediatamente, pero no lo hizo para no disgustar al pueblo. Es el que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace por temor a la pérdida de popularidad. Pero algo más complica el panorama. Lucas no lo menciona, pero en ese momento llegó una razón de la esposa de Pilato, quien había recibido un sueño en el que se había presentado la inocencia de Jesús y la advertencia de lo que ocurriría por condenar a Jesús. Ella, al despertar, envió mensajeros a Pilato a decirle que no hiciera nada en contra de Jesús, que se abstuviera de participar de su muerte. Leamos el comentario de Elena de White sobre ese momento en particular. Ella dice: la esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios, lo vio juzgado en el tribunal, vio las manos estrechamente ligadas con las manos de un criminal, vio a Herodes y sus soldados realizando su impía obra, oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia acusándolo furiosamente, oyó las palabras: nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado: yo no hallo en él ningún crimen. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y lo vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario, vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: consumado es. Pero otra escena aún se ofreció a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia. Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía: no tengas nada que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. El rostro de Pilato palideció, le confundían sus propias emociones en conflicto. Libro El deseo de todas las gentes, páginas 680 y 681. Pero Pilato no actuó en consecuencia y en su vacilación fue preso de aquellos que deseaban condenar a muerte a Jesús. Leamos los versículos 17 al 21 de Lucas capítulo 23. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pero toda la multitud gritó a una diciendo: ¡fuera con ese! ¡Suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad, por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a gritar diciendo: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato se encontraba en una encrucijada. Sabía que Jesús era inocente, debía soltarlo, además que tenía la advertencia de su esposa que había tenido sueños con respecto a Jesús y que no tuviera nada que ver con su muerte. Por otra parte, no podía permitirse ganar la enemistad de los dirigentes judíos. ¿Cómo quedar bien con todos? Entonces se le vino a la mente una práctica que había sido adoptada por los judíos y era apreciada. Tenía su origen en el paganismo. Es en contra de toda justicia, pero era la idea de soltar a un preso que el pueblo eligiese. En ese entonces, un hombre como Barrabás, que era un ladrón, un criminal. La evidencia textual favorece que éste se llamaba Jesús Barrabás.
Pilato pensó en soltar a Jesús y colocar a este hombre Barrabás para que lo condenaran, pensando que el pueblo elegiría soltar a Jesús de Nazaret y condenar a Barrabás. Elena de White nos dice quién era Barrabás y qué pretendía Pilato. Ella dice: en aquel entonces las autoridades romanas tenían un preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar una simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que volviéndose a la muchedumbre dijo con gran fervor: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Libro El deseo de toda la gente, página 681. Lamentablemente las cosas no salieron como se lo esperaba. La gente eligió a Barrabás y condenó a Jesús. Ellos decidieron condenar al verdadero Mesías y liberar al falso Mesías. Estos hombres rechazaron al que les daba la verdadera libertad y se quedaron con el que prometía una lucha sangrienta contra Roma. Y lo peor de todo, la gente clamó que crucificaran a Jesús. La condenación reservada para los criminales más crueles se iba a aplicar sobre el maestro. La decepción y desesperación de Pilato, pero a la vez su cobardía, se deja ver en los versículos 22 al 25 de Lucas 23. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte se ha hallado en él. Lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ante su vacilación, Pilato se había colocado entre la pared y se vio atrapado en su misma trampa. Este, que era su último recurso, había fracasado. Entonces volvió a apelar a la razón. Es que no encuentro nada que sea digno de muerte. Pero la turba estaba envilecida en odio. Satanás y sus ángeles malignos incitaron al pueblo para que levantaran su voz contra Jesús. La voz de Pilato se vio acallada cuando la multitud comenzó a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Porque ante la vacilación de Pilato, el odio contra Jesús se afianzó. Aunque Lucas no registra, Pilato, al sentir que no podía hacer nada en favor de Jesús, hizo un acto que demuestra su falta de valor y su cobardía. Vayamos al Evangelio según San Mateo. Leamos los versículos 27 al 24. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y con este acto entregó a Jesús para que fuera crucificado. Los soldados se abalanzaron contra Jesús y le azotaron. Fue sometido Jesús a una humillación cruel, pero Jesús se mantuvo sereno ante esta privación. Su sacrificio por el ser humano debía ser perfecto. Leamos el siguiente comentario de Elena de White. Dice: Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias si era posible e impulsarle a realizar un milagro para librarse y destruir el plan de salvación. Una mancha sobre su víctima humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre había fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a la hueste celestial,
el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Libro El deseo de todas las gentes, página 683. Como cordero enmudeció y no abrió su boca para proferir una queja o pronunciar alguna maldición. Sufrió la crueldad del hombre por amor al mismo hombre que lo llevó a una muerte cruel. Apreciados amigos y hermanos, Jesús, el inocente Salvador de los seres humanos, se entregó para que pudiera consumarse el plan de salvación. Ese mismo Jesús que abrió sus manos en la cruz del Calvario, abre sus manos hoy para que tú y yo podamos venir a Él y obtener perdón por nuestros pecados. Continuaremos en el siguiente audio estudiando el capítulo 23 de Lucas, pero termino haciéndote un llamado de venir a Jesús como estás para alcanzar el perdón, la salvación, la paz y alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.